Hola amigos, buenos días. Quizás no te lo hayas planteado nunca, pero los gatos pueden tener también el virus rabia. La enfermedad de la rabia, de hecho, en los gatos es incluso un poco más frecuente que en perros, por una razón muy sencilla. Hay muchos más gatos callejeros que perros callejeros, y entre estos animales el virus, cuando hay algún problema en la comunidad, circula de forma más rápida y sencilla. Por eso en este vídeo te voy a explicar en qué señales y signos te tienes que fijar para que empieces a sospechar de que tu gato se haya podido, por desgracia, contaminar con este virus. Porque no te olvides de una cosa: el virus de la rabia, me da igual que sea de perros, que sea de gatos, se transmite a los humanos, y en los humanos es una enfermedad muy grave. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os los cuento. Pues lo primero y lo más característico es que el gato empieza a maullar de forma anómala, maulla raro. Es decir, si antes maullaba con una tonalidad, ahora emite un maullido que no tiene nada que ver con el maullido habitual. Además tiene comportamientos atípicos, de ser un gato más o menos jovial a ser un gato, por ejemplo, muy asustadizo, y sobre todo, y muy preocupante, un gato muy irritable. La irritabilidad en los gatos portadores del virus rabia está exacerbada. Es un gato que sin el menor motivo, sin la menor ocasión, te puede arañar, y en ese caso te puede transmitir la enfermedad. Pero previamente notarás que está pues alterado, que ha cambiado su comportamiento y de tal, y encima que te bufa por nada. Notarás también que babea mucho. Esto es muy característico. El animal, por la comisura de los labios, le cuelga rápidamente baba. Va a tener también fiebre y vómitos. Aunque la fiebre no la vas a poder notar a priori, los vómitos sí que son muy ostensibles. Y acompañado de la fiebre, pues evidentemente el animal pierde apetito, porque un animal con fiebre ya no come tanto, y al mismo tiempo, por la pérdida de apetito, pierde peso en muy poco tiempo, porque no solo que no coma, sino que encima su metabolismo va a estar muy acelerado, es decir, pueden perder peso de un día a otro clarísimamente. Luego van a presentar también aversión al agua. Lo que pasa es que es un síntoma que en gatos pues no llama tanto la atención, porque a muchos gatos incluso ya no les gusta mucho beber, con lo cual, bueno, si quizás lo notes, pero no va a ser lo más característico. Y evidentemente, muy característico y muy definitorio de que el animal puede tener rabia, es que va a ser un gato que de golpe te puede empezar a tener convulsiones, cosa que previamente nunca antes había tenido. Y junto con las convulsiones, días después o horas después, incluso puede entrarnos en parálisis, es decir, un animal que definitivamente no se mueva nada. Estos serían los síntomas o señales más aparentes. A partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues lógicamente la enfermedad no tiene tratamiento, no sirve de nada que lo vacunes, no va a servir de nada. Hay que plantearse el sacrificio del animal, las cosas como son, ¿de acuerdo? Y si os he contado los síntomas es porque si tenéis niños en casa o hay personas mayores, etcétera, el animal puede mostrarse muy agresivo y transmitiros la enfermedad a vosotros, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.